En este episodio les voy a enseñar cómo construir el escritorio. Quiero que pongan mucha atención en que, bueno, estos son medidas que yo utilicé. Ustedes pueden tener necesidades diferentes, pero espero que pues, les sirva para que ustedes tengan una idea de cómo lo pueden construir. Lo primero que quiero mostrarles son los dibujos del escritorio. Este modelo en tercera dimensión lo hice utilizando un software gratis llamado FreeCAD. Si quieren descargar el programa, les dejo el link acá abajo en la descripción del video. Este programa es necesario para que puedan abrir los archivos que también les estoy dejando en la descripción, donde podrán consultar las medidas de cada una de las partes y en cuál posición van. La carpeta comprimida tiene varios archivos. Para el caso del escritorio, tiene uno que es el modelado completo en tercera dimensión. Este les va a servir para ver dónde va cada una de las partes. Y el otro archivo es donde pueden consultar cada una de las partes para ver sus medidas y cuántas tienen que ser de cada una. Solo tienen que descomprimir la carpeta, abren el programa de FreeCAD, luego van y abren los archivos. Es muy fácil de navegar los proyectos. Pueden acercar y alejar con la rueda del mouse, si la giran. Si oprimen el botón de la rueda del mouse, pueden moverse de izquierda a derecha, arriba a abajo. Y si oprimen el botón izquierdo del mouse mientras tienen sostenido el botón de la rueda del mouse, pueden girar el modelo. Para el archivo de las medidas se llama Escritorio Home Studio Partes. Solo den doble clic a cada una de las piezas. El programa les mostrará las medidas acotadas en milímetros. Cuando terminen de verlo, solamente vuelvan a hacer clic a cerrar, que está aquí arriba a la izquierda, y pueden seguir viendo las demás partes. Cuando estén calculando las medidas que necesitan para su escritorio, tengan en cuenta el material que van a utilizar y el grosor de las tablas. En mi caso utilicé un material conocido como MDF o MD, el cual es un tipo de aglomerado pero de mayor calidad al aglomerado normal y con un grosor de 1.5 centímetros o 15 milímetros. Marquen con una pluma las medidas que necesitan y pueden cortarlo con un serrucho o una cegueta, o incluso donde les vendan el material, la madera o el MDF, es común que se les puede entregar cortados por un costo adicional. Yo les recomendaría que utilicen este servicio si es que no tienen ustedes cegueta o un banco para poder mantener las tablas fijas. Cuando corten cada una de las tablas, usen una lija para eliminar las asperezas o los bordes filosos de las tablas o cualquier astilla que haya quedado. Para hacer mediciones grandes de más de 30 centímetros, les recomiendo utilizar un flexómetro, pero para las medidas que son más exactas es mejor utilizar una regla graduada de metal. Con la regla graduada hagan marcas en donde irán las pijas o los tornillos. Hagan una pequeña marca con un bolígrafo, un lápiz, una pluma y después, cuando ya tengan las marcas, usen un taladro para hacer barrenos. Tengan mucho cuidado en esta parte para que no se les vaya a ir de lado o inclinado o se vayan incluso a lastimar. La cantidad de pijas o tornillos que ustedes usen puede variar. Solo procuren no ponerlos en los extremos de las tablas. Más o menos entre 3 o 4 centímetros del borde suele ser suficiente. Cuando ya tengan todas las tablas perforadas, comienzan a ensamblar por la parte de abajo, es decir, primero las patas, luego las partes que las unen, entre ellas. Aprieten bien las pijas o los tornillos, pero sin excederse, ya que si le dan de más, podría empezar a abrirse la madera. También una recomendación es que dejen la tabla más grande, la de la superficie, la dejen al final, ya que tengan el ensamble de la parte inferior hecha. De esta forma pueden volver a tomar medidas ya reales de cómo es que quedó, y así poderlo ensamblar mucho más fácil. Cuando tengan esto, el escritorio ya está prácticamente terminado, solamente tienen que poner las correderas, que es donde va a ir el teclado. Coloquen las correderas a la tabla donde va a ir el teclado y después que alguien les ayude utilizando un nivel para que queden lo más rectas posibles y sin inclinaciones. En el caso del MDF que yo compré, lo pedí enchapado. Esto significa que lleva una capa de otro material más duro y que tiene un acabado como tipo madera.
por lo que yo ya no necesité pintar o aplicar ningún tipo de barniz o protección adicional. Pero si ustedes usan madera, tendrán que aplicarlo para que su escritorio dure más tiempo, resista la humedad, la suciedad y pues se vea más bonito. Después de esto ya lo pueden colocar donde van a utilizarlo y como paso final pueden colocar unas calzas en las patas para que asiente firmemente en el suelo y no se tambalee. En una ferretería pueden comprarlas, hay algunas que son de plástico o que se colocan con clavitos o también hay otros que son como felpa, así suavecitas, que se pegan directamente a la tabla, lo cual puede ayudar a moverlo sin que raye el piso. Como vieron, realmente no es muy difícil, solamente hay que tener unos cuantos conceptos de carpintería básica, hay que tener mucho cuidado para no lastimarse las manos cuando estén tomando las medidas, y realmente es muy fácil. Si lo comparamos contra otros escritorios que ya están prefabricados o que pueden comprar en algunas tiendas, como algunos de los que estamos viendo en este momento, se darán cuenta de que pues puede que sea no tanto lo que ustedes necesitan. Es muy probable que les vaya a salir bastante caro. De hecho, a mí me costó prácticamente la mitad de lo que cuesta un escritorio, y además me alcanzó para comprar suficiente madera para también hacer los pedestales, que es donde tengo las bocinas, bueno, los monitores. Muchos escritorios tienen algunas superficies para poner los monitores dentro de la misma mesa, pero eso no es recomendable y eso lo vamos a ver en otro episodio. El episodio pasado, el del escritorio, les enseñé cómo hacer pues una mesa, un escritorio para su propio home studio, y en este les voy a enseñar cómo hacer unos pedestales para los monitores. Es bastante fácil, de hecho es muy parecido a lo del video anterior, solamente que pues son menos piezas y hay que tomar algunos cálculos diferentes, pero vamos a verlo. Al igual que con el escritorio, quiero mostrarles primero los dibujos modelados en tercera dimensión. Este modelo lo hice utilizando el mismo programa que utilicé para el escritorio. Este se llama FreeCAD. Si quieren descargar el programa, les dejo el link abajo en la descripción del video. Este programa es necesario para que puedan abrir los archivos que les estoy dejando también en la descripción, donde podrán consultar las medidas de cada una de las partes y en cuál posición van. La carpeta comprimida tiene varios archivos. Para el caso de los pedestales, tiene uno que es el modelado completo en tercera dimensión y otro archivo donde pueden consultar cada una de las partes, sus medidas y cantidades. Solo descompriman la carpeta, abran FreeCAD y carguen los archivos. Es muy fácil navegarlos. Pueden acercar y alejar con la rueda del mouse. Si oprimen el botón de la rueda del mouse pueden moverse de izquierda a derecha, arriba y abajo. Y si oprimen el botón izquierdo mientras están sosteniendo el botón de la rueda del mouse, pueden girar el modelo. Para el archivo de las medidas llamado pedestal monitores piezas, solo den doble clic a cada pieza. El programa les mostrará las medidas acotadas en milímetros. Cuando terminen de verlo, hagan clic en cerrar y pueden seguir viendo las demás partes. Cuando estén calculando las medidas que necesitan para sus pedestales, tengan en cuenta el material que van a utilizar y el grosor de las tablas. En mi caso utilicé MDF, o también conocido como MD, de 1.5 centímetros. Este material es un tipo de aglomerado pero de mejor calidad. También es importante que tomen en cuenta la altura de sus monitores, pues el tweeter del monitor debe quedar a la misma altura de los oídos. Tomen muy en cuenta tanto el pedestal como la altura del monitor y la altura de la silla que van a utilizar. Marquen con una pluma las medidas que necesitan y corten con una cegueta o un serrucho. Incluso donde les venden la madera es probable que se las puedan ofrecer cortadas por un costo adicional. Utilicen una lija para eliminar asperezas o cualquier astilla que haya quedado. Para hacer mediciones largas les recomiendo utilizar un flexómetro, pero para las medidas finas que requieren ser más exactas, es mejor utilizar una regla graduada rectificada de metal. Con la regla hagan marcas en donde irán las pijas o los tornillos y taladren con mucho cuidado cada marca. La cantidad de pijas que usen puede variar, solo procuren no ponerlos en los extremos de la tabla. Esa es la misma sugerencia que les di con el escritorio. Una tolerancia de unos 3 centímetros será suficiente. Cuando tengan todas las tablas perforadas, comiencen a ensamblar primero el cuerpo. Aprieten bien las pijas pero sin excederse, o podrían abrir la madera. Les recomiendo taladrar la tabla superior e inferior al final
ya que tengan el ensamble central. Así pueden tomar medidas reales de cómo quedó su ensamble. Primero, instalen la base inferior. Asegúrense que quede bastante firme, incluso pueden utilizar pegamento adicional a las pijas. Cuando tengan la base instalada, tomen una bolsa de plástico, como esas que se utilizan para la basura, y llénenlas de arena hasta que pese más o menos entre unos 12 y 15 kilos. Hagan un nudo apretado a la bolsa y colóquenlo con cuidado dentro del cuerpo del pedestal para que no se vaya a rasgar la bolsa. Ya con la bolsa dentro, pueden colocar la base superior. En el caso del MDF, lo compré enchapado. Esto significa que ya lleva una capa que le da mayor durabilidad y un acabado tipo madera, por lo que ya no necesité utilizar barniz o alguna pintura. Pero si ustedes van a usar madera, tendrán que aplicar todavía algún barniz o tinta para poderlo proteger. Cuando estén listos, ya los pueden colocar donde van a utilizarlos y, como paso final, pueden colocar unas calzas en las patas para que asiente firmemente en el suelo. Estas son las mismas calzas que les recomendé utilizar para el escritorio. Pueden ser de plástico, de felpa o de fieltro. Estas últimas tienen la ventaja que ayuda a moverlo sin que se raye el piso. Ok, pues ya lo vieron, es bastante fácil, es muy sencillo hacer los pedestales y es muy importante que tomen en cuenta la altura de los monitores del pedestal para que quede a la altura de sus oídos. Si ustedes usan su silla a cierta altura, ahí es donde deben de tomar la medida, porque el tweeter debe de estar a la altura de los oídos, si no se va a escuchar pues ligeramente diferente. También quiero que vean la comparación contra unos pedestales que ya se venden construidos en Mercado Libre o en Amazon, los pueden encontrar. Estos tienen la ventaja de que los puedes ajustar en cuanto a la altura, pero son mucho más caros, no son tan robustos. Estos, por lo mismo de que se les puso arena, pues resisten bastante y no se tambalean, así que quedan más seguros. En el siguiente video nos vamos a poner un poquito más técnicos porque ya les voy a estar enseñando cómo sacar las mediciones, es decir, el programa que se utiliza, cuál es el micrófono que se necesita para que puedan conocer pues los parámetros acústicos de su cuarto y no hacer las cosas pues a ciegas. Y ahora sí, nos vamos a poner un poquito más técnicos porque vamos a empezar a tomar mediciones. Las mediciones son muy, pero muy importantes porque con eso vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer en el estudio. No es bueno que simplemente vas a alguna página como Mercado Libre, Amazon y compres espuma y lo quieras pegar por todas partes porque no sabes qué es lo que estás haciendo. Si necesitas corregir algo, tienes que entenderlo. Así que con las mediciones nos va a ayudar a esto. Así que vamos a verlo. Para realizar las mediciones necesitaremos un micrófono omnidireccional para medición y un software llamado Arta. Este programa es un shareware, es decir, pueden usarlo con todas las funcionalidades, pero para poder guardar e importar archivos necesitan comprar la licencia, pero no importa, pues así nos sirve. Les dejo el link en la descripción para que puedan bajar el programa de la página del desarrollador. El micrófono que utilicé para las mediciones es de la marca Behringer y es el modelo SM8000. Es un micrófono omnidireccional para medición y funciona bastante bien para este propósito y es uno de los más baratos en el mercado. Solo deben tener en cuenta que es un micrófono que necesita alimentación Phantom de 48 volts, así que antes de comprarlo deben asegurarse que su interfaz tiene esta opción. Coloquen el micrófono en un soporte asegurado sólidamente, siéntense en la silla, en la posición que usarán para producir y ajusten el micrófono a la altura de sus oídos. El micrófono es omnidireccional, por lo que recibe el audio prácticamente de cualquier dirección, pero si quieren pueden dirigirlo viendo hacia el frente en medio de los monitores. Abran el programa Arta, les pedirá que se registren, pero pueden continuar si dan clic en Continue in Demo Mode. Les abrirá la pantalla principal, pero antes de hacer mediciones necesitamos ajustar las configuraciones de audio. Vamos a la parte de arriba, damos clic en Setup y luego en Audio Devices. En el apartado de Sound Card Drivers, seleccionen el controlador de su interfaz de audio. Lo demás déjenlo como está y den clic en OK. Ahora necesitamos ajustar los niveles del micrófono. Para eso, damos clic en el botón que tiene un triángulo rojo y luego seleccionen la pestaña que dice Sweep. En el apartado de Sampling Rate, deben fijarse que coincida con el Sampling Rate de su interfaz, ya sea que los dos estén en 48 kHz o en 44.1 kHz. Enciendan sus monitores y ajustenlos al volumen que normalmente usan para producir.
y la amplificación del micrófono déjenlo en un valor bajo. Den clic en el botón de Record y el programa mandará un barrido de frecuencias bastante rápido por los monitores y lo registrará en el micrófono. Deben ajustar el volumen de su micrófono de tal forma que la barra indicadora nunca se ponga en rojo. También es probable que deban mover un poco el volumen de los monitores. Cuando ya hayan hecho varias pruebas y estén seguros que nunca llega al rojo, pero tampoco está tan bajo, ya pueden empezar a hacer mediciones. Lo primero que vamos a medir es el tiempo de reverberación, es decir, cuánto tiempo tarda el sonido en desaparecer una vez que la señal original ya no está sonando. Hagan clic de nuevo en el botón de Record, asegurándose que el barrido no contenga algún clic o ruido extraño, y una vez hecho esto, den clic en Aceptar. El programa les mostrará el impulso que grabó. Ahora den clic en el menú de Análisis, después en ISO 3382 parámetros acústicos, y por último en presentación gráfica para bandas de 1/3 de octava. Les mostrará una gráfica donde está representado el tiempo de reverberación para distintas frecuencias. Lo ideal es que la línea sea lo más plana posible, pero aún no vamos a entrar en estos detalles. Ahora den clic en el botón que dice tabla. Les mostrará una ventana con muchos valores numéricos, pero en lo único que nos vamos a fijar en este momento es en la fila que dice T30 y una S entre paréntesis. Este valor T30 se entiende como el tiempo en segundos que tarda la reverberación de una señal en disminuir 30 decibeles después de extinguirse la señal original. También, parecidos a estos, existen valores T10, T20 y T60, pero para nuestro home studio con el valor T30 es suficiente. Las frecuencias mostradas empiezan en 63 Hz, sigue 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz y así hasta llegar a 5 kHz. El valor T30 ideal o recomendado debe rondar entre 0.2 y 0.3 segundos, esto para cada frecuencia. Si ya tenemos más de 0.5 podría considerarse alto, y si tenemos menos de 0.2 se considera muy bajo, y tampoco queremos eso. Antes de seguir, les aviso que en un home studio pequeño, digamos menor a unos 20 metros cuadrados, es casi imposible obtener tiempos de 0.3 o menores para frecuencias graves. Esto hablando alrededor de unos 125 Hz hacia abajo, así que tengan esto en mente para las futuras mediciones cuando estemos acondicionando el estudio. Ahora, todo este proceso, hasta el punto de ver los valores numéricos en la tabla, se considera como una sola medición. Tienen que repetir el proceso al menos unas 10 veces, moviendo ligeramente el micrófono del lugar, alrededor de la posición en donde estará tu cabeza, ya sea un poco más al lado, adelante, atrás, arriba, abajo. Cada medición la deberán anotar junto con los valores para cada frecuencia. Esto es con la intención de sacar un promedio. Para esto pueden utilizar una tabla de Excel que les facilitará bastante el trabajo. Aquí les muestro las 10 mediciones que hice al principio en mi propio estudio cuando no tenía instalado ningún tratamiento acústico. Como se darán cuenta, la reverberación estaba por las nubes. Pero bueno, ahora vamos a medir la respuesta a la frecuencia. Entramos al mismo botón con un triángulo rojo, damos en Sweep y luego en Aceptar. Ahora, dos botones a la derecha de donde está el triángulo rojo hay otro llamado Smooth FR. Den clic y les mostrará la gráfica de la respuesta a la frecuencia. Al igual que con el tiempo de reverberación, lo ideal es que sea lo más plana posible, aunque claro, en la práctica es casi imposible. En la sección de Smoothing les recomiendo seleccionar un sexto, para que puedan ver con mayor precisión en cuáles frecuencias hay problemas. Estas son las dos mediciones principales que necesitamos para tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer en el estudio. Así que en resumen, la metodología es tratar primero la reverberación, y solo hasta habiendo controlado esto ya podemos enfocarnos en la respuesta a la frecuencia. Esto es porque antes de controlar la reverberación, la gráfica que vemos de respuesta a la frecuencia no sería real. Muy bien, ya lo vieron, realmente tomar las mediciones no es nada difícil, solamente es pues tener ahí un poquito de paciencia para tomar varias mediciones, hacer pues los promedios y bueno, también comprar el micrófono, eso es algo que necesitan. Ahora sí, ya que conocemos qué es lo que necesitamos hacer ya con las mediciones, vamos a trabajar en el siguiente episodio con el tiempo de reverberación. Para eso vamos a construir estos cuadros blancos que ven aquí atrás, que son los absorbentes acústicos, que son mucho mejores que las espumas que venden en internet o en algunas tiendas de acústica. Y después vamos a trabajar para poder solucionar los problemas que haya con la respuesta a la frecuencia. Pero bueno, eso será hasta el siguiente episodio. En este capítulo en particular vamos a ver cómo solucionar los problemas del tiempo de reverberación. Como vieron, mi estudio tenía un tiempo de reverberación bastante alto. Así que me di a la tarea de construir estos absorbentes, que pueden ver aquí, los cuadros blancos, y les voy a enseñar cómo hacerlo para que ustedes también lo puedan hacer.
Al igual que el escritorio y los pedestales, les dejo el modelo 3D del armazón para los paneles absorbentes y el enlace para descargar el programa gratis FreeCAD. Es bastante sencillo, pues básicamente solo es un rectángulo con las medidas que necesitan. En mi caso, el armazón tiene una altura de 122 centímetros por un ancho de 63 centímetros y cada tabla tiene un ancho de 10 centímetros. Tengan en cuenta el grosor del material que utilicen cuando estén calculando las dimensiones que van a necesitar. De nueva cuenta utilicé MDF, al igual que el escritorio y los pedestales, pero esta vez es natural, sin ningún tipo de recubrimiento. Pueden pedir que corten las tablas donde compren la madera o ustedes pueden cortarlas utilizando un serrucho o cegueta. Utilicen una lija para quitar cualquier astilla que haya quedado. Hagan marcas con una pluma o lápiz para taladrar y poder unir las partes con pijas o tornillos. Con 2 en cada unión debe ser suficiente. La cantidad de paneles que vayan a construir dependerá en gran parte del tiempo de reverberación que midieron siguiendo los pasos del video anterior. Para mi estudio tuve que construir 12 paneles, pues el tiempo de reverberación era muy alto. Recuerden que el tamaño que estoy tratando son aproximadamente 12 metros cuadrados, 4 metros de largo por 3 de ancho. Si tienen medidas similares, tal vez deban construir la misma cantidad de paneles. Una vez hechos los armazones, vamos a necesitar tela para cubrirlos. Busquen una tela del color que quieran, pero lo más importante es que la tela respire. Para comprobar esto, si toman la tela y la miran a contraluz, deberían poder ver fácilmente a través de la tela. Las telas gruesas no sirven, pues no dejan pasar bien el sonido. El material con el que vamos a rellenar nuestros paneles se llama lana de roca. Es un material bastante bueno para tratamientos acústicos por su alto índice de absorción, además de su resistencia al fuego y la humedad. Otra alternativa bastante aceptable también es la fibra de vidrio. Entre estos dos materiales, la lana de roca es más caro, pero también tiene mejor rendimiento. La lana de roca se vende en planchas rectangulares y la fibra de vidrio en rollo. Además, la fibra de vidrio libera micropartículas al manipularla, por lo que debe ser muy cuidadoso para usar protección y no respirarla. Cualquiera de las dos opciones que seleccionen deben fijarse en las especificaciones técnicas del producto, en especial un valor muy importante, la cual es la densidad. Mientras más denso sea el material, más absorción tendrá. La densidad se mide ya sea en kilogramos por metro cúbico o en libras por pie cúbico. El valor mínimo que les recomiendo es de 6 libras por pie cúbico o su equivalente 16 kilogramos por metro cúbico. Si pueden conseguir de mayor densidad estaría perfecto. Vamos a colocar la tela en el piso y encima el armazón de los paneles. Después procederemos a rellenar el armazón con 2 planchas de lana de roca, pues cada plancha tiene un grosor aproximado de 5 centímetros. Una vez colocada la lana de roca, cubran todo con el lienzo de tela y vamos a utilizar una engrapadora para fijar la tela a la madera del armazón. La tela debe quedar bien estirada para que respire y cubrir todo el armazón por adelante y por atrás para evitar que la lana suelte partículas. Cuando tengan sus paneles listos, vamos a necesitar tornillos de ojillo y tornillos de gancho para colocarlos en las paredes. Los tornillos de ojillo son para ponerlos en la pared y los de gancho van en los paneles. Pongan primero los tornillos de gancho en las paredes, solo 2 por panel, uno de cada lado. Y en la parte de abajo unos taquetes de madera para que haya espacio entre el panel y la pared.
pues esto ayuda a aumentar la absorción, pues se genera una cámara de aire. Tomen medidas de cómo quedaron los tornillos de gancho en sus paneles y con eso hagan marcas en la pared donde van a colgarlos. Taladren con cuidado, pongan un taquete de madera o plástico y ahora sí pueden poner el tornillo de ojillo. Con todos los tornillos de ojillo puestos y los de gancho en los paneles, ya pueden comenzar a colgar los paneles. Procuren dejar un espacio entre los paneles y que no estén tan pegados uno con otro. Pueden ponerlos sobre la pared o incluso en las esquinas para aumentar la absorción. Aquí está la muestra de cómo sonaba mi estudio antes y después de colocar los paneles. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Se escucha muy diferente, creo que el cambio se nota de inmediato, pero no solo vamos a dejarlo ahí. Hay que tomar mediciones nuevamente para comparar la mejora y saber si necesitan más paneles o con lo que tienen ya es suficiente. Estas fueron mis mediciones antes y después. Si se dan cuenta, la diferencia es enorme de 160 Hz hacia arriba, pero todavía tenemos problemas en las frecuencias graves, de 125 Hz hacia abajo. Ahora, para atacar estas frecuencias bajas no sirve ninguna espuma, ni lana de roca, ni fibra de vidrio, ni ningún otro material absorbente. Por eso vamos a necesitar construir otros objetos específicos, pero eso lo veremos en el siguiente video. Créanme que el resultado que van a obtener es mucho mejor que si compran las espumas comerciales, las espumas acústicas que son negras y se pueden pegar en todas partes. Solamente que esto puede requerir un poquito más de trabajar con las manos, pero los resultados son mucho mejores y además se van a ahorrar bastante dinero. Lo importante no es que gasten dinero, sino que puedan invertir un poquito de tiempo para obtener mejores resultados, y yo creo que con esto lo pueden lograr. En el siguiente video vamos a trabajar con la respuesta en los graves. Como vieron, el tiempo de reverberación en frecuencias altas, arriba de 125-150 Hz, mejoró bastante, pero todavía hay problemas con las frecuencias graves y estoy seguro que en su home studio van a tener el mismo problema. Así que vamos a platicar sobre cómo crear unos resonadores de membrana para que puedan controlar esas frecuencias graves que son pues las que molestan más. Como vimos en el episodio anterior, los paneles absorbentes hechos de lana de roca nos ayudaron a mejorar bastante el tiempo de reverberación de nuestro estudio. Sin embargo, las frecuencias por debajo de 150 Hz aún siguen dando problemas, por eso vamos a construir estos resonadores de membrana. Los resonadores son la mejor opción para tratar estas frecuencias, pues si quisiéramos controlarlas con absorbentes o difusores, estos tendrían que ser exageradamente gruesos o anchos, de más de 2 metros, pues las longitudes de onda de estas frecuencias graves son muy largas y eso no es práctico para un home studio. Los resonadores son básicamente cajones sellados, con una cara de un material más delgado que las otras caras, algo así como un tambor, para poder vibrar a la misma frecuencia de las frecuencias que queremos atacar y de esta forma absorber la energía de esas ondas y así controlar la reverberación. A diferencia de los paneles que se construyen de acuerdo a la medida de la plancha de la lana de roca o la fibra de vidrio, los resonadores se construyen de acuerdo a ciertos cálculos. No es tan fácil como los episodios anteriores, así que trataré de explicarlo lo más claro posible, aunque de todos modos les recomiendo ver el video varias veces. Lo más importante para este tipo de construcciones son dos cosas. Primero, la profundidad del cajón y segundo, la masa de la cara que va a resonar, es decir, de la membrana. El primer paso es determinar cuál es la frecuencia que vamos a atacar. Esto se hace tomando mediciones como expliqué en el episodio número 5. Cuando identifiquemos la frecuencia más problemática, vamos a anotarla y esta la vamos a utilizar para nuestros cálculos. Para este video vamos a tomar como ejemplo 63 Hz. El segundo paso es elegir ya sea o la profundidad del resonador o la masa. Para simplificar las cosas, yo les recomiendo que seleccionemos primero la masa, pues estos son valores fijos dependiendo del material, el grosor y la medida de la placa. El material que yo les recomiendo y del que les voy a dar los valores de masa es el contrachapado de pino, que también se conoce como triple A. Seleccionen uno de acuerdo a lo que vendan en donde estén comprando el material. Estos son los valores de masa según el grosor de cada una de las placas de AAA. Por ejemplo, 3 milímetros tiene una masa de 3 kilogramos por metro cuadrado. Si, por ejemplo, el AAA tuviera 7 milímetros de grosor, equivaldría a 8 kilogramos por metro cuadrado. Además, tengan en cuenta que este valor
es un valor calculado para 1 metro cuadrado. Y como las medidas y el ancho del resonador pueden ser como ustedes quieran, tengan en cuenta que tienen que multiplicar la superficie por el valor seleccionado. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que nuestra membrana tiene unas medidas de 1 metro de ancho por 1.2 metros de alto. Entonces, si multiplicamos los dos valores, su superficie es de 1.2 metros cuadrados. Así que digamos que seleccionamos el triply de 3 milímetros. Entonces tiene una masa de 3 kilogramos metro cuadrado. Este valor lo tenemos que multiplicar por el 1.2 metros cuadrados de nuestra superficie y de esa forma nos da 3.6 kilogramos metros cuadrados. Este valor es el que vamos a utilizar para calcular la profundidad del cajón. Como las medidas son personalizadas y ustedes pueden hacerlos como quieran, es decir, altos, bajitos, anchos, bueno, pero yo de todas formas les recomiendo que los hagan grandes y de preferencia cuadrados, pues así el cambio es más notorio que si hicieran varios resonadores pequeños y que tengan al menos 1 metro cuadrado de superficie, es decir, 1 metro de alto por 1 metro de ancho. El tercer paso lo vamos a hacer entrando a la página que les estoy mostrando. Abajo en la descripción pueden ver el link. Den clic donde dice Panel Resonator, que es pues lo que vamos a construir, el resonador, y les mostrará 3 opciones diferentes para realizar su cálculo según los datos que ustedes tengan. Nos vamos a la segunda fórmula. Aquí van a poner la frecuencia que van a atacar y la masa que calcularon. Al dar clic en donde dice Calculate Depth, la página nos mostrará cuál es la profundidad en centímetros que deberían de tener sus cajones. Ok, entonces hagamos el ejemplo. Habíamos dicho que vamos a atacar 63 Hz. Y la masa calculada fue de 3.6, porque nuestro cajón tiene 1 metro de ancho por 1.2 metros de alto. Al ponerlo en la fórmula, nos dice que la profundidad de los cajones debería ser de 25 centímetros. Ahora sí, ya con esto tienen todas las medidas para construir el cajón del resonador. Para el cuerpo, pueden utilizar MDF, que es el mismo material que utilizamos para los paneles, el escritorio y los pedestales. Este tiene que ser más grueso que la membrana. Construyan el armazón siguiendo los mismos pasos de los episodios anteriores, es decir, corten las tablas a las medidas que necesiten, lijen para suavizar los bordes, hagan barrenos con un taladro y unan las partes usando tornillos o pijas. La diferencia es que esta vez deben procurar que todo quede bien apretado, pues el cajón deberá ser pues prácticamente hermético. Cuando tengan listo el ensamble, utilicen silicón en cada una de las uniones, en todas las esquinas, ya que el aire no debe escapar del interior, de lo contrario la membrana no va a vibrar. Después de sellar por dentro, lo pueden rellenar con más lana de roca o fibra de vidrio que estén cortando a la medida. Este relleno extra nos va a ayudar a aumentar el rango de operación del resonador. Esto significa que va a absorber todavía más frecuencias extras, aproximadamente una media octava por arriba y por abajo de la frecuencia que estamos calculando. Solo dejen un poco de espacio entre el material que están usando de relleno y la membrana para que ésta pueda vibrar. Utilicen unas tiras de tela para mantener el relleno en su lugar. Una vez que el relleno quede fijo, ya pueden colocar la membrana. Coloquen suficientes tornillos o clavos y después también usen silicón para sellar las uniones, pero esta vez por fuera. Si quieren pintar los cajones, deberán hacerlo antes de sellar por fuera, pues la tinta o el barniz que apliquen no va a secar sobre el silicón. Con esto ya tienen listos sus resonadores. Llévenlos al estudio y es hora de encontrar el mejor lugar para colocarlos. Entren a la siguiente página para generar un tono senoidal puro, está en la descripción. Coloquen la frecuencia de afinación seleccionada, denle play y suban el volumen lo más alto que puedan soportar.
Lo recomendado es que la membrana del resonador quede de frente en dirección en sus monitores. Si lo hicieron bien, la membrana debería comenzar a vibrar. Se tiene que sentir una ligera vibración cuando ustedes hagan un tacto ligero sobre la membrana, o incluso es posible que la membrana comience a emitir un zumbido. Esto está siendo provocado por la misma vibración. Esto significa que está funcionando. Coloquen el resonador en varias posiciones de su estudio hasta encontrar el punto donde vibra más fuerte. Este lugar debería ser el indicado para colocarlo. También es normal poner los resonadores cerca de los monitores o en las esquinas, pues aquí es donde se acumulan más frecuencias graves. Estos resonadores tienen la ventaja que los pueden dejar en el suelo, así no es necesario colgarlos. Hagan pruebas colocando los resonadores en diferentes posiciones y en cada nueva posición tomen medidas para ver el tiempo de reverberación y así encontrarán la posición óptima. Aquí les muestro mis mediciones. La primera es sin los paneles absorbentes, es el que vimos en el episodio anterior. La segunda es después de los paneles, cuando ya estaba mejor el tiempo de reverberación pero todavía teníamos problemas con los graves. Y esta última es la final, ya con los paneles y los resonadores. Como pueden ver, disminuyó bastante el tiempo de reverberación y ahora sí ya se encuentra todo más equilibrado y uniforme. Recuerden que en estudios pequeños menores a unos 12 metros cuadrados es casi imposible obtener tiempos de reverberación menores a 0.4 o 0.3 segundos en frecuencias graves. Solamente tienen que construir 1 o 2 cajones dependiendo del espacio que tengan. Más vale hacer uno grande que varios pequeños porque va a vibrar de esta forma mejor. Y pues tendrían que hacer muchos chiquitos para poder hacer la equivalencia con un cajón grande. Entonces yo en el estudio pues tengo 2 y me funcionan bastante bien. Y ya solamente nos queda pues tratar la respuesta a la frecuencia. La respuesta a la frecuencia es mucho más fácil que el tiempo de reverberación. Solamente tienen que pues tratar de invertir en unos buenos monitores y tener una buena colocación. En este video les voy a enseñar cómo. Nuestro estudio está casi listo. Ya tenemos controlado el tiempo de reverberación en todas las frecuencias y ahora solo nos falta encontrar la mejor posición para nuestros monitores y de esa forma mejorar la respuesta a la frecuencia. Antes de continuar, explico rápidamente qué es la respuesta a la frecuencia. Imaginemos que tenemos una señal de unos 1000 Hz con una intensidad de menos 10 decibeles, o al menos eso es lo que dice que está generando la computadora. Pero al medir la señal que sale de las bocinas o de los audífonos, nos encontramos que la intensidad de la señal en realidad es de menos 15 decibeles, es decir, más débil. También podemos imaginar el mismo escenario con otra frecuencia, como por ejemplo 2000 Hz, pero esta vez nos da una mayor intensidad de la esperada. Esto es normal, pues por las características físicas de los materiales y las mismas leyes de la naturaleza, ningún monitor o audífono es capaz de entregar la intensidad de la señal esperada en todas las frecuencias. Cada equipo es diferente y la forma en que reacciona a las frecuencias que se le decide emitir es conocida como respuesta a la frecuencia. Entonces, habrá equipos con respuesta a la frecuencia buena en graves pero débil en agudos o viceversa, y si graficamos esto veremos algo similar a un ecualizador, y es que en realidad es así. Tu equipo de audio puede decirse que está ecualizando el sonido que le manda la computadora, de tal forma que lo que ves en la computadora nunca es lo mismo que estás escuchando. Es importante conocer la respuesta a la frecuencia del equipo que usas, pues te permite tomar decisiones al momento de mezclar, masterizar o ecualizar, y debes de saber que ningún equipo tiene una respuesta totalmente plana y es imposible lograrla. Por ejemplo, si un equipo tiene un refuerzo de graves en 100 Hz, tú sabes que no debes cortar tanto en esas frecuencias, pues aparenta tener de más, aunque en realidad son tus bocinas las que están dando graves de más y no el sonido en sí. Es cuestión de conocer tu equipo y tomar las decisiones acorde a eso. Muy bien, regresando al estudio. La respuesta a la frecuencia depende entonces de dos cosas, de tu equipo, de los monitores en sí y de la ubicación dentro del estudio. Ahora, los monitores dependerá de cada quien, según el presupuesto, el tamaño del estudio, una marca u otra, pero como no nos podemos meter en eso, nos enfocaremos en el segundo punto, es decir, la colocación de los monitores. Así que estos son los consejos que deben de seguir para mejorar la respuesta a la frecuencia. 1. Antes de mover nada, toma mediciones para conocer la respuesta a la frecuencia, tal y como les enseñé en el episodio número 4. La toma de mediciones tendrán que hacerlas con cada nueva ubicación para encontrar qué funciona y qué no. 2. Los monitores deben estar apuntando a tu cabeza y deben formar un triángulo equilátero con ella, es decir, la distancia debe ser igual entre los monitores, el monitor derecho y tu cabeza, el monitor izquierdo y tu cabeza. Esto es para evitar desbalance en la imagen estéreo.
3. Los monitores deben colocarse en forma simétrica a las paredes laterales. Es decir, la distancia del monitor izquierdo a la pared izquierda como del derecho a la pared derecha deben ser iguales. También esto es para evitar desbalance en la imagen estéreo o cancelaciones de fase. 4. La distancia de los monitores a la pared del fondo debe ser diferente a la distancia de la pared que está detrás de ti. Esto es para evitar que haya resonancias o cancelaciones o refuerzos de fase. 5. En un estudio rectangular debes colocar los monitores a lo largo. Esto es para aprovechar la mayor distancia y evitar los mismos problemas del punto anterior. 6. Utiliza pedestales. Esto es para evitar que las señales reboten tempranamente en el escritorio o que se transfieran algunas vibraciones o que haya otras interferencias. Fue por eso que construimos los pedestales en el episodio número 2. 7. Los tweeters, es decir, el cono pequeño que emite las frecuencias agudas, debe estar exactamente a la misma altura de tus oídos. 8. Los monitores se deben de colocar de forma vertical, no acostados. Acostarlos va a deteriorar la imagen estéreo. 9. No ponga los monitores en las esquinas y tampoco a menos de 30 centímetros de la pared que está atrás. Hacer cualquiera de estas dos cosas nos va a traer problemas con los graves. 10. Respetando los puntos anteriores, prueba con diferentes tamaños del triángulo equilátero hasta encontrar la que mejor sirva, ya sea que los alejes entre sí, de ti, cierres más el ángulo o incluso desplaces todo el escritorio y pedestales a otra posición. Estos 10 consejos te ayudarán bastante, pero realiza siempre mediciones con cada nueva modificación, pues solamente así sabrás cuál es la mejor posición. Aquí les muestro mi medición de respuesta a la frecuencia inicial. Si se fijan, hay un valle alrededor de 80 Hz y otro en 2000 Hz, y además un refuerzo alrededor de unos 130 Hz. Después de varias mediciones y pruebas, esta es la respuesta a la frecuencia final. Como verán, los valles prácticamente desaparecieron, aunque el refuerzo de 130 Hz se mantuvo. Por eso, siempre estoy consciente de revisar ese rango de frecuencias 2 veces utilizando audífonos. Muy bien, ya lo vieron, esos son los tips para que ustedes puedan colocar sus monitores de la mejor forma. No olviden siempre tomar mediciones porque pues eso es lo que les va a ayudar a decidir cuál es pues exactamente la mejor posición y sacar así el máximo provecho de sus monitores. Pues con esto ya damos por terminado básicamente el curso de cómo construir tu home studio. Creo que con esto ya podrán tener un estudio que esté bien acondicionado, que les pueda servir para producir de forma más profesional, aunque sea home studio. Pues con eso también ya no se van a engañar con las mezclas, porque a veces lo que pasa es que queremos invertir en mucho equipo caro y demás, pero el acondicionamiento y preparar todo para tu home studio es mucho mejor, porque de esa forma vas a poder escuchar lo que realmente estás haciendo en tu mezcla. A veces pasa que en tu cuarto tú lo escuchas con bocinas y te suena bien, y luego vas a otras bocinas, a otros audífonos, en un automóvil, algo por el estilo, y suena horrible. Y eso es porque desde que lo estás produciendo en tu estudio no estabas escuchando realmente. Así que con esto tienen todo listo para poder pues hacer su propio estudio y ahora sí poder hacer música.